Soy Jorge Sánchez Aguilar, poeta correntino, nacido acá en la ciudad de Corrientes, cuando Irigoyen se llamaba Ayacucho y Mendoza. Ahora hay un comercio. Ahí nací yo. Dios dispuso la venida de mi palabra alma un 15 de febrero de 1936. Y simplemente quiero definirme de esta manera. Solo soy un árbol oscuro sobre tu paisaje, nube en la niebla, cuerpo de su cuerpo, río de su río, gracioso tiempo de un sueño. A los 15 años, estudiando el bachillerato en el seminario de Ciudadano de Corrientes, el profesor de literatura nos encargó una composición, la célebre composición sobre la vaca, y al profesor le gustó lo que yo escribí. Y a partir de ahí empezó a incentivarme con el préstamo de libros de poesía de todos los autores, de todos los tiempos y de todas las latitudes. A los 15 años empecé entonces mis primeras letras en la escritura. Pasaron los años y en 1978 publiqué, mi primer libro de poemas, Tierra sin mal. ¿Por qué este título y por qué este tema? Este tema se impuso a mi conciencia, a mi inteligencia, a mi sensibilidad, porque descubrí que en ese momento, yo vivía en Buenos Aires, en ese momento todo el mundo guitarreaba sobre el tema la identidad latinoamericana, la identidad cultural, etcétera, etcétera. Y me pregunté cuál era mi identidad. Y descubrí que mi identidad tenía raíces. Yo era un árbol, un tronco en el paisaje, como acabo de decir. Pero tenía raíces. Y esas raíces profundas y vivas aún estaban en la cultura guaraní, ese sustrato cultural que tiene nuestra provincia. Lamentablemente no hay ningún ejemplar humano que testifique tal cosa. Pero sí puedo, en defensa de esa realidad, decir que hay que hablar de una región cultural. No es solamente Corrientes, es toda una región guaraní que nos contiene, que nos dio origen y que alimenta nuestro ser de hoy, aunque no lo sepamos, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque cuando me puse a querer estudiar y conocer lo que eran los guaraní, me encontré con que no había ningún material escrito prácticamente. Acá en Corrientes nada, pero sí había una poesía, un canto, que me decía que había algo más atrás. En eso, en mi trabajo, me mandan a Asunción del Paraguay a trabajar. Y allí dije, bueno, acá me lleno la biblioteca con libros sobre la cultura guaraní. Y yo, de excepción, solamente encontré un libro de León Cadogan, Iguirañeri, del árbol fluye la palabra. Un libro fundamental, ineludible para conocer la cultura guaraní. Y así empezó mi aventura guaranítica de estudio. Todo lo que trataba de conseguir en fotocopias, en folletos,
en libros, etc., era bienvenida a mi biblioteca. Me encuentro con un amigo, el doctor Alfredo Vara, psiquiatra, que también él estaba en lo mismo y estaba a punto de publicar un libro sobre la cultura social, la cultura guaraní, y nos pusimos al servicio de ese tema. Él me prestaba lo que tenía y yo le prestaba lo que yo encontraba. Y así fuimos creciendo, así fueron pasando los años. Y como dije, en el año 1978 publico mi primer libro, al cual titulo Tierra sin Mal. Tierra sin Mal es el gran objetivo cultural del pueblo o de la nación guaraní. Ellos se definían como el Abá, el hombre y mitad Dios. Los dioses enviaban a la tierra, en su momento, cuando disponían, una palabra alma, para que tomara asiento, decían ellos, o dicen, en la asamblea de los adornados. Y bueno, aquí estamos. Por ahora creo que es suficiente para que me ubiquen y sepan con quién están hablando. Yo no me nombro poeta. La gente, la cultura oficial, ciudadana, los amigos, los que sin conocerme personalmente me leen, ellos me empezaron a llamar poeta. Yo nunca me titulé poeta. Soy un árbol en el paisaje cultural de la región guaranítica. Un árbol que está investigando sus raíces porque todos los días trato de chupar raíces de la cultura guaraní. Y eso es lo que voy escribiendo. Por eso toda mi obra, que son más de 12 libros editados, pero que ya no se consiguen, salvo una antología que está en una editorial conocida acá en la ciudad, donde se puede conseguir un resumen, digamos así, de esos 12 libros. Y después acompaño siempre con lo que se considera inédito, que están en apuntes, en papelitos, en cuadernos. Por eso, pero no me considero poeta. Poeta es el creador. Y yo lo que creo ser es un transmisor, una cinta de transmisión de una cultura, de un pasado que nos incumbe, que nos define. Es el tecoa nuestro modo de ser, que es lo importante para conocerse y saber quién es uno mismo. Mirá, el poeta o el que se dedica a la poesía es un hombre que lo que tiene que aprender es a tener paciencia y esperar que pase, como yo le llamo, la señora de las sorpresas, o sea, la poesía. Uno no sabe cuándo va a escribir un poema. Hay que ponerse o vivir en estado de poesía, con la mente abierta, el corazón enamorado. Alguien que no está enamorado de la vida y de su tierra difícilmente pueda escribir un poema. De cualquier tema, no solamente sobre la tierra. Por eso, el que está enamorado de una mujer puede escribir hermosos versos, pero porque está enamorado. Yo me considero un enamorado de mi tierra, de mi cultura, de mis raíces. Ese es el tronco y las ramas, la copa del árbol que yo trato de alimentar diariamente, hora por hora. Yo te diría que pienso y veo el mundo a través de esa visión, no de otra. Lamentablemente vivimos una cultura universal que ahora se está revalorizando, están descubriendo los enólogos, los que estudian las culturas,
están descubriendo esas culturas. Pero cuando yo era chico, por eso yo no aprendí guaraní. No aprendí a hablar guaraní. El único que hablaba guaraní en mi casa era mi padre. Mi madre era porteña, menos que menos. Y sí, es cierto, estaba prohibido el guaraní en las escuelas, incluso que se hable en las casas. Por ignorancia, una ignorancia supina terrible, espantosa, que la historia se está cobrando. Por suerte se está descubriendo que muchas formas de ser que ostentamos hoy, sin saber de dónde vienen de esos conceptos guaraníes, en el caso de lo guaranítico. Y por eso hemos luchado, yo he participado con otros escritores jóvenes y hemos conseguido una ley que habilita a la escuela a enseñar el guaraní. Pero como el guaraní estaba prohibido, no hay gente de la cultura que sepa transmitir ese idioma. Recién ahora se están descubriendo y se están haciendo gente que se dedica a aprender el guaraní y por lo tanto a enseñar, que son muy poquitos. Y lamentablemente cuando uno toma en sus manos y empieza a hojear un diccionario guaraní, por ejemplo, o un diccionario guaraní, que es una etnia de los guaraní, que en Misión existe, hay 3.500, 4.000 personas que representan esa etnia, se encuentra con palabras que dicen, ahí está clarito por qué somos así. Pero hay que acercarse y estudiarlas y conocerlas, no muerden. Y bueno, como decía antes, enamorándome de la cultura guaraní, enamorándome de lo guaranítico. Entonces entré a mirar el mundo a través de otros ojos, a ver, a saber, a descubrir que no hay una sola manera de entender el mundo, por suerte, que es la oficial, que es la que responde a una cultura positivista, racista. Y entonces, si uno ve que el mundo tiene otro sentido, tiene otras posibilidades de vida, de expresión, de ser, y bueno, uno se va detrás de eso porque enamora. Eso es lo que enamora. Yo hice un acto nupcial de desposamiento, digamos, de casarme con la cultura guaraní. Eso no quiere decir que desprecie a otras culturas, al contrario. Veo que las otras culturas también tienen otra visión del mundo, por suerte, gracias a Dios. Porque la que nos enseñaron en la escuela y nos siguen enseñando en la escuela es una cultura que está agonizando, se ha agotado sus posibilidades porque ha renunciado por ignorancia o por, por otras razones económicas sobre todo. Ahí manda el bolsillo, la billetera. Y entonces decía yo que a mí la cultura guaraní, las palabras guaraní, yo sigo no puedo decir que sé guaraní, que sé hablar guaraní, pero yo tomo el diccionario y me quedo horas en éxtasis contemplando las palabras, porque en definitiva la palabra es la que estuvo al principio de todo, es la que hizo el mundo, la que hizo al hombre, la que hizo todo y la que sigue haciendo todo, es la palabra. Y en la poesía lo que hace es desnudar esa palabra, mostrar, decirle a los demás, aquí estoy, así soy, el mundo es esto. Yo sé que estoy dejando una estela en el río de la vida importante, sí señor.
estoy convencido y orgulloso de poder ser en alguna medida artífice de ese legado. Pero no es mi propósito, no es mi ambición, no es mi obsesión. Yo lo que intento es vivir guaraníticamente. Y sí, en eso sí soy un poco obsesivo, sobre todo a los jóvenes. Dejen de imitar a cómo se escribe en Europa o en Estados Unidos o donde sea. Descubran el mundo nuestro. Desnuden la palabra poética acá, porque esa palabra desnuda nuestra es la que nos va a seguir dando vida y a seguir permitiendo evolucionar y aprovechar ese mundo de posibilidades que Dios nos da todos los días. Bueno, mira, voy a leer un par de poemas cortos de un libro que se llama El polen de Ñamandú. Ñamandú para los guaraní es uno de los nombres del Creador. Y le digo a la poesía: en enigmas me hablas, en espejos te vislumbro, extranjera de mi afuera, voy por tu silencio, donde me esperas. Oh amada, solo lo que balbuceo de vos te demora en mí. Por eso tiemblo de belleza encontrada y ella en su perfil de ala. Tajo por donde vislumbro lo que queda sin decir, lo que está no estando. Eso podría definir, si querés poéticamente, mi forma de vivir la poesía. Y si te parece, si es oportuno el momento, podemos leer un poema de mi segundo libro, que que tengo en mis manos es segunda edición, titulado Los sueños del colibrí lanzarrelámpago. Así definían los guaraní al colibrí, le llamaban así, lanzarrelámpagos. Fíjense cómo no hay guaraní que no sea poeta y profeta. Eso es fantástico, eso se descubre a través del estudio y de la vivencia de las cosas en las cuales ellos creen y de las cuales ellos viven aún. Los sueños del colibrí lanzarrelámpago. La tapa la dibujó mi hijo, el mayor, cuando tenía 6 años. Él veía que su papá hablaba todo el día del colibrí. En guaraní, Mainambú. Y el nombre religioso del Mainambú es Mainó. Eso aparece en los cantos, en los himnos de la narración de la creación de la tierra de los guaraní. Mainó. Ese es mi gran amigo. Releyendo poetas, encuentro una frase, un verso de Mario Benedetti, que dice: está visto que un pueblo solo empieza a ser pueblo cuando cada singular necesita perentoriamente su plural. Y yo descubrí un personaje importantísimo en la vida de los guaraní. Él se llamaba Crimbeji, que quiere decir tortuga, en el dialecto Aché. Y eso me inspiró la vida de este hombre, un luchador por su pueblo. Me inspiró este poema. Y ellos siguen comprobando que Crimbeji es invisible, antiguo, interminable, invencible. Está en todas partes, en los asientos de fogones y sus arrabales,
en los atajos y en los caminos. ¿Lo ven o no lo ven? Krimeji Puku Waksuji, que quiere decir manso, grande. Hace siglos arrastra los pies en ríos de sangre. Aguanta el látigo, la picana, la tortura, la muerte. Hace siglos, invisible, invencible. ¿Qué yo, el Supremo, le podrá quitar un gramo de la tierra, donde un pueblo innumerable amolda su antiguo rostro invencible? Ningún poder podrá sacarle de su selva, de su río y de su cielo. Nadie podrá impedirle contemplar la luna caminando por las nalgas del sol, ni podrá arrebatarle la serpiente grande que vive en las nubes y hunde su vientre en el agua del carpincho. Es invencible, hace siglos es invencible, antiguo, interminable. ¿Terminarán de comprobar alguna vez que Krimeji pueblo es verdaderamente invencible? Krimeji pueblo avanza invencible, invisible, despreciando a los cancerberos que montan guardia y olvidan que nadie puede cortar las raicillas que por debajo, en el humus de la sangre, siguen alimentando la memoria, la lengua, los olores. Avanza, se mezcla con ellos, les deja el olor de la duda y el calor del reclamo, el temblor de las muertes que sufre cada día y lo dispersa impredecible como el caminar del viento. Atraviesa los 4 rumbos de la selva, como su nombre, Krimeji, tortuga, pueblo. Avanza lentamente, invisible, invencible. ¿Lo ven o no lo ven? Aunque él tal vez ya se fue con su muerte, ya no pertenece a la sombra de un árbol en particular. Está en algún sitio, buscándose, buscándonos. Mientras Krimeji ande de pie, no pálido de calabozo o de campo de concentración, no inclinado en la trasluz de la muerte, todas las hojitas del árbol de la vida le crecerán al puro esqueleto de Krimeji invisible. Los sabuesos no perciben los movimientos del rocío, en vano clausuran los caminos del viento. ¿Quién podrá controlar a la invisible libertad? ¿Quién le podrá pedir documentos a Krimeji pueblo? Los que le talaron tanta selva y le quitaron tanta vida sueño, los que le quieren asesinar la esperanza y estafar la muerte vigilia. Sobre la muerte que enturbia el aire del país, vivo, transparente, anda Krimeji plural, limpiándonos los ojos y el deseo. Su voz enciende los fuegos de los asientos de fogones, y las guitarras, y las manos, y los sueños de los pobres. Y un día volverá Krimeji tortuga pueblo, o siempre está volviendo, o mejor, debajo del amor está. Oh invisible mío, oh invencible dolor de la memoria.